Buenos días, profesores. Hoy les vamos a hablar acerca de la anencefalia. Los integrantes de este grupo son Consuelo Donoso, Katia Espinosa, Selena Santana, Javier Ulloa y quien les habla, Danixa Vargas, de la carrera de Enfermería. Introducción de la patología. La anencefalia es una patología de nacimiento basada en un defecto en el tubo neural en la etapa embrionaria, provocada por el no cierre o fusión de la porción cefálica del tubo neural, generalmente entre los días 24 y 26 de embarazo, afectando de forma directa a los tejidos que se relacionan con el cerebro y la médula espinal. El bebé nace con el desarrollo mínimo de su cerebro, faltando gran parte del encéfalo o en casos todo de este, siendo esta la parte que le permite tener conciencia, pensar, hablar, además de no poseer una cobertura craneana en los lados posteriores, laterales y anteriores del niño. Es posible que los hemisferios cerebrales se desarrollen con esta condición, pero igualmente al no tener una cobertura craneana, el tejido cerebral es destruido, produciendo una masa fibrótica y hemorrágica de neuronas y células glial, con resultado de una corteza cerebral no funcional. La finalidad de esta presentación es identificar la patología desde un punto de vista embrionario e histológico, involucrando un marco teórico sólido que permita cumplir con los objetivos de exponer, reconocer y fundamentar la enfermedad de la cual está basado el trabajo, tocando temas como la epidemiología de la enfermedad con datos de fuentes viables, además de profundizar en los tejidos que se ven involucrados directamente con la patología, para así comprenderla desde la vista histoembriológica, con los diagnósticos y tratamientos enfocados netamente en la calidad de vida del recién nacido en el tiempo que lo permita su condición. Epidemiología. A nivel mundial, la epidemiología de los nacimientos anuales registrados con frecuencia del defecto del tubo neural incluyen alrededor de 400.000 casos de anencefalia. En Estados Unidos, las tasas de defectos del tubo neural, o DTN, oscilan entre los 4 y los 10 casos por 10.000 nacidos vivos. Se calcula que alrededor de unos 400.000 son de anencefalia. En el Reino Unido, China, Hungría y México se han notificado cifras superiores a estas. En México ocurren alrededor de 2.000 casos anuales de anencefalia. Por lo tanto, el peligro de la aparición de esta enfermedad varía entre un 3 y un 5%, según el nivel del riesgo de la población. En América Latina, por otro lado, se estableció una incidencia de al menos unos 10.000 casos vivos, es decir, que un 7,6% de los menores padecen de anencefalia. Por último, la malformación más frecuente reportada es la anencefalia. De hecho, es la primera causa en el año 2014 en México, con alrededor de un 39,3% de los casos. Es por esto que esta enfermedad se considera la mayor parte del tiempo una patología fatal. Esto se puede atribuir al historial genético y a los malos hábitos alimenticios de la población. La etiología. La anencefalia se produce como resultado de un defecto en la evolución del tubo neural. Este normalmente se produce en la cuarta semana del desarrollo embrionario. El tubo neural es la estructura que da origen al sistema nervioso central, o sea, al encéfalo y también a la médula espinal. En este caso en concreto, el tubo no llega a cerrarse en su extremo superior. El hecho de que el tubo neural no se cierre adecuadamente provoca que el fluido amniótico que protege al feto entre en contacto con el sistema nervioso, dañando así al tejido neural e impidiendo el desarrollo normal del cerebro y también del cerebelo. Por lo tanto, causa déficit o incluso la ausencia de las funciones asociadas a estos. En los factores de riesgo, normalmente la aparición de este defecto no depende de la herencia, sino de una combinación de factores que son genéticos y ambientales. Pero también se han detectado algunos casos en los que la anencefalia se ha dado de forma repetida en la misma familia. El tener un bebé con anencefalia aumenta el riesgo de que se produzca también en embarazos sucesivos. Bueno, no se conoce el mecanismo hereditario en concreto por el que esto sucede, si bien se cree que existe una relación entre la anencefalia y el gen MTHFR, que está implicado con el procesamiento de la vitamina B9, que también es conocida como el ácido fólico o folato. Las alteraciones en este gen parecen aumentar el riesgo de la anencefalia, aunque no de forma muy significativa.
y la homeoproteína CART1, que permite el desarrollo de las células cartilaginosas, también se ha asociado con la aparición. Y en los factores de riesgo ambientales que afectan a la madre probablemente son más relevantes que los genéticos. Y entre este tipo de factores, la investigación científica destaca a la déficit de la vitamina B9, la obesidad, la diabetes mellitus, especialmente si es de tipo 1 y no está controlada, la exposición a temperaturas elevadas, el consumo de medicamentos anticonvulsivos. Bueno, asimismo parece que la anencefalia es más habitual en los bebés que son nacidos de madres asiáticas, africanas e hispanas, pero no se sabe a qué se debe este aumento del riesgo. Los tejidos implicados en la patología. La anencefalia se caracteriza por la falta de cierre de la porción cefálica del tubo neural, como ya hemos visto, y es por esto que no se forma la bóveda del cráneo, lo cual deja al descubierto el cerebro mal formado. El tejido expuesto se regenera formando un tejido esponjoso compuesto por tejido conectivo, colágeno y tejido vascular cubierto con una membrana epitelial, generando una apariencia similar a la del cerebro, no siéndolo por obvias razones. Los embriones anencefálicos suelen sobrevivir hasta estadios avanzados de la vida intrauterina, pero también pueden llegar a término, pero mueren pocas horas o días después de su parto generalmente. Los defectos en el tubo neural. El sistema nervioso central humano se desarrolla a partir de la zona del ectodermo embrionario que se engrosa, llamada placa neural, que se origina aproximadamente en los días 18 de gestación, en el periodo del embrión trilaminar, como respuesta a la inducción por parte de la notocorda y del ectodermo. Aproximadamente en el mismo día 18 del desarrollo, la placa neural se invagina a lo largo del eje longitudinal del embrión para formar el surco neural con los pliegues neurales a ambos lados. Hacia el final de la tercera semana, los pliegues neurales se fusionan, de modo que la placa neural se convierte en el tubo neural alrededor de los días 22 y 23, como podemos ver en la imagen. Los 2 tercios craneales del tubo neural representan el futuro encéfalo y el tercio caudal lo que será la médula espinal. La fusión de los pliegues neurales se desarrolla de manera irregular a partir del área que será la unión del tallo cerebral con la médula espinal, y en dirección craneal y caudal simultáneamente. Por ello, el tubo neural se encuentra temporalmente abierto en ambos extremos y se comunica libremente con la cavidad amniótica. La falta del cierre de todo el tubo neural produce una malformación denominada cranioraquisquisis total, que solo se ha identificado en embriones mal desarrollados precedentes de abortos espontáneos, como podemos ver en la imagen A. Si, por otro lado, el defecto afecta solamente a la porción craneal del tubo neural, se produce una malformación en la que el encéfalo está representado por una masa dorsal expuesta de tejido neural indiferenciado. A este cuadro se le denomina exencefalia o anencefalia, como podemos ver en la imagen F, que a pesar del hecho de que el tronco del encéfalo también se mantiene intacto. Dado que el feto carece de mecanismo de control para la deglución, los 2 últimos meses de embarazo se caracterizan por hidroamnios, que es una afección que ocurre cuando se acumula mucho líquido amniótico durante el embarazo, y también se le denomina trastorno del líquido amniótico o polihidramnios. La anencefalia es una anomalía común que ocurre en 1 de 1500 nacimientos y se observa con frecuencia 4 veces mayor en mujeres que en varones. Además, la falta de una adecuada diferenciación y cierre del tubo neural en las regiones occipital y espinal alta recibe el nombre de ininquiosis, como podemos ver en la imagen D. Los signos y síntomas son ausencia de cráneo, ausencia de partes del cerebro, anomalías en los rasgos faciales y también retraso grave en el desarrollo. El diagnóstico se puede realizar durante la 13ª semana, y este se puede realizar durante el embarazo o en el nacimiento del menor por medio de un examen físico. Las pruebas de diagnóstico para evaluar al bebé
son la alfa-fetoproteína, la cual corresponde a una proteína producida por el feto, y los niveles anormales de esta pueden indicar defectos del cerebro o también de la médula espinal. Otra prueba es la amniocéntesis, la cual se encarga de determinar trastornos cromosómicos, genéticos y algunos defectos de nacimiento. Dicha prueba consiste en insertar una aguja a través de la pared abdominal y uterina hasta el saco amniótico para extraer una muestra del fluido amniótico. Como tercera prueba está el ultrasonido, en donde se utilizan ondas sonoras de alta frecuencia y una computadora que crea imágenes de los vasos sanguíneos, de los tejidos y también de los órganos. Y por último se encuentran las pruebas de sangre. Tratamiento. La anencefalia, o también denominada aprosencefalia con cráneo abierto, esta patología, al ser tan compleja e invasiva para el feto, al igual que para su entorno social, no existe cura o tratamiento específico, ya que la mayor parte de los bebés con este padecimiento mueren a las pocas horas o a los días después del parto, y una minoría sobrevive poco más de 3 años, donde el bebé consigue alimentarse pero nunca adquiere una conciencia. Pero a pesar de este difícil diagnóstico, nosotros como personal de salud debemos enfocarnos en hacer que su corta vida sea digna, para el bebé como su entorno familiar, brindándole cuidados y apoyo emocional, pero siempre buscando un enfoque sincero y de apoyo a la familia, donde se brindarán cuidados paliativos para aliviar los síntomas de esta enfermedad y los efectos secundarios de los tratamientos. En breves palabras, ayudar a la familia y al bebé a ganar esperanzas y fuerza para seguir adelante con la vida, e intentando reincorporarse a su vida social y cotidiana a través de una buena comunicación con el personal de salud que esté a su disposición. En prevención, podemos prevenir esta y muchas enfermedades, pudiendo llevar a cabo un embarazo saludable. Se recomienda tomar 400 microgramos de ácido fólico todos los días, no tomar alcohol, no fumar cigarro o tabaco, no usar droga ilícita y muchas otras precauciones más que cualquier embarazada debería considerar. Una de las más importantes para esta patología es el consumo de ácido fólico, ya que la mujer le entrega al feto en su desarrollo, donde al consumir esta vitamina en 0,4 microgramos todos los días y por lo menos hasta finales del primer trimestre de su embarazo, se puede prevenir entre un 50 y un 70% en los posibles casos de anencefalia, encefaloceles y además espina bífida. ¿En qué ayuda el ácido fólico? ¿Y qué es el ácido fólico? El ácido fólico, o también llamado folato o folacin, es una vitamina que pertenece al grupo B, cumpliendo un rol esencial en la división celular, siendo muy importante para el primer trimestre del embrión y durante las primeras 6 semanas, ya que dentro de esta semana o posterior a la concepción se produce el cierre del tubo neural en el desarrollo embrionario. Al no poder sellar bien el tubo neural, nacen los llamados defectos del tubo neural, los DTN, produciendo consecuencias a nivel cerebral y de columna vertebral. Para finalizar nuestra presentación, podemos concluir de ella la vital importancia de que los procesos histoembriológicos, como el del cierre del tubo neural, se lleven a cabo de forma normal en los días correspondientes, puesto que debido a este mal proceso, en la parte cefálica del tubo neural se origina esta patología de alto riesgo, en donde la vida del lactante es muy corta, llegando a durar horas, días, y una gran minoría sobrevive un poco más de 3 años. Y si es que no hay un tratamiento para asegurar o posponer por más tiempo de vida al del menor. Como estudiantes de enfermería, nuestra labor es brindar una atención de calidad en los cuidados del paciente mientras se encuentra en la unidad hospitalaria, cubriendo sus necesidades y también la de los padres, tanto en el ámbito psicológico como también asistencial. Dejamos a su disposición la bibliografía usada para el desarrollo de este trabajo. Muchas gracias por su atención.